Pues indudablemente que México tiene una tradición, pues ahora conocida a nivel mundial gracias a los grandes medios de comunicación, con respecto a la celebración de lo que conocemos coloquialmente como el Día de Muertos. En realidad tendríamos que hacer una reflexión de a qué le llamamos Día de Muertos y por qué lo resumimos como tal. En realidad no se celebra un Día de Muertos, se celebra a los fieles difuntos. Y cuando decimos fieles difuntos, nos referimos a aquellas personas que murieron dentro de la fe, en este caso la fe cristiana, ¿no? Y el calendario que nosotros utilizamos para estos rituales es el calendario cristiano. La fiesta de los fieles difuntos, datada por el calendario católico para el día 2 de noviembre, sin embargo, tiene una coincidencia muy particular con las antiguas fiestas que se celebraban en el México prehispánico para los rituales de la muerte, o el Mictlán. Y uno diría, pues qué grandes coincidencias, ¿no? Que tanto en Europa, que es de donde nos viene la tradición de la celebración de los fieles difuntos, como en el mundo prehispánico mexicano, coincidieran las fechas, ¿no? Estamos hablando no de los mismos calendarios, evidentemente, pero sí de los mismos tiempos. Y estos tiempos son cuando justamente la naturaleza en el hemisferio norte nos da la seña de que está muriendo, ¿no? Estamos en la época en la que los árboles están mutando las hojas, el otoño ya se hace muy evidente, soplan los vientos fríos del norte, el ambiente se torna cada vez más oscuro, ¿no? Y se abren las puertas de lo que nosotros conocemos como el más allá, entendido desde la cultura que uno lo quiere entender. Sería muy difícil haber ubicado en el contexto de la naturaleza que nos rodea un día de muertos o de fieles difuntos en mayo o en abril, ¿no? Tendría que haber sido en esta latitud en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Hay cosas que tenemos como en el imaginario popular que hay que recordar como para ilustrar mejor esto que estamos hablando, ¿no? Como el hecho, por ejemplo, de la luna, ¿no? Todo el mundo sabe que la luna más hermosa es la luna de octubre, ¿no? Y además uno lo asume y efectivamente tú sales a ver la luna llena de octubre y dices, órale, ¿no? Qué espectáculo tan bonito. ¿Por qué? Porque también son tiempos de transición en cómo los vientos húmedos empiezan a amainar, los cielos son más claros, las estrellas más luminosas, ¿no? Y cuando sale la luna, pues suele ser una luna espectacular. Por lo tanto, son meses nocturnos, son meses que nos están llevando a voltear los ojos a la noche. Y la noche es el territorio de la muerte, es el territorio del otro mundo, ¿no? O del más allá. Entonces, además de este día de los fieles difuntos, hay un día previo que se denomina en el calendario litúrgico como el Día de Todos los Santos, ¿no? Y es curioso, pero a lo mejor mucha gente no tiene presente o no recuerda que lo que el santoral católico celebra en cada día de los santos es el día de sus martirios o el día de sus muertes. El santoral católico no celebra el 24 de junio a San Juan Bautista porque ese día nació, sino porque ese día le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, así es con todos los santos. El día que se celebra en el santoral es el día de su muerte. ¿Por qué? Porque es el día de su trascendencia hacia Dios. Ya termina esta vida terrenal y empieza su vida celestial. Entonces también esta manera que observamos la muerte, ¿no? De una manera tan obsesiva en la cultura occidental, industrial, moderna, de que la muerte es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Cuando en realidad los pueblos, muchos pueblos, los grupos humanos a lo largo de la historia lo han visto más como una trascendencia, ¿no? Trasciendes, no es que desaparezcas para siempre, ¿no? Y ha habido varias maneras de entender esa transición, ¿no? Desde los budistas y la reencarnación, hasta esta llegada al Mictlán, ¿no? De los pueblos prehispánicos, y además los diferentes paraísos a los que llegas a partir del motivo de tu muerte, por ejemplo, ¿no? Un guerrero muerto en combate, o una mujer muerta en parto, o un cuate muerto en el río ahogado, pues cada uno va a un paraíso diferente, ¿no? Pero a todos les espera, digamos, un mejor porvenir espiritual, tanto te portes bien y tus comportamientos sean los adecuados, ¿no? Entonces, cuando volteamos los ojos para México desde afuera y decimos, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo le hacen los mexicanos para llegar a ese punto de hacer de los días de los fieles difuntos estas festividades? Porque además echamos la casa por la ventana, ¿no? Hay
hay que entender también, y esto es importante para la gente que pudiera oír esta plática en otros contextos culturales, que no en todo México se celebra el Día de Muertos, ni se celebra de la misma manera. La celebración del Día de Muertos, como se conoce más internacionalmente, o la que la gente conoce mejor, ve mejor, pues es, por ejemplo, lo de la película de Coco, ¿no? Pero una película como Coco, cuando los creadores de Pixar de esta película hicieron el trabajo, lo que hicieron fue que vinieron a México, hicieron un estudio de 5 años, estudiando las diferentes maneras de la expresión de las fiestas de muertos en diferentes estados. Y uno que sea como muy apegado a las tradiciones y costumbres de México, se podrá dar cuenta de que es una mezcla, aparte de lo fantasioso, ¿no? De lo que viene a ser como un complemento, que a mí es una película que me gusta mucho, a quien no, yo creo que es una película que te mueve el corazón, ¿no? Pero en cuanto a los elementos visuales de la cultura mexicana expresada en la fiesta de los Días de Muertos, tú ves ahí expresiones de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, fundamentalmente. O sea, entidades que corresponden al México central. Y entonces, cuando uno hace esa reflexión, uno podrá entender que un regiomontano, ¿no? O un chihuahuense o un yucateco no lo ve con los mismos ojos. Y no es porque no tengan sus propias raíces y sus propias expresiones, sino porque cambian, ¿no? Es así como podemos decir que el paradigma de la fiesta de muertos en México se encuentra en Oaxaca y Michoacán y en la Ciudad de México. Son como los 3 corazones que laten al unísono durante las festividades de muertos, ¿no? Sin excluir a nadie, porque como digo, es una fiesta mexicana y se celebra en todo el país de diferentes maneras. Pero en estas 3 entidades tiene un especial arraigo, ¿no? La razón de por qué son así las cosas es porque hay una presencia mucho más contundente, no solamente de los pueblos indígenas, sino de quienes han heredado de manera directa la cultura de los pueblos indígenas. Si bien actualmente el país es en un 90% mestizo, ¿no? La población indígena propiamente dicha, de los hablantes de lenguas indígenas, andan en un 10-12%. Sin embargo, prácticamente la mitad de los mestizos, un poco más de la mitad de los mestizos de Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca, se consideran a sí mismos indígenas. O sea, les preguntan cuál es su filiación étnica y te la van a dar, aunque no hablen una lengua indígena, ¿no? Mucha gente de la Ciudad de México, por ejemplo, está muy orgullosa de su origen mexica, ¿no? Y le rascas en su cultura y en los tamales que se comen cada mañana y te das cuenta que es verdad, ¿no? Entonces, una fiesta como una celebración o una conmemoración como la del Día de Muertos da oportunidad de hacer esos rescates, ¿no? Elementos clave, las flores, por ejemplo, ¿no? Y la flor es un elemento clave no solamente porque llevas el contexto de esta naturaleza que empieza a dormir al corazón de las casas, ¿no? Porque además el color que acompaña a los altares, el color más contundente es el amarillo. Es un amarillo, digamos, tirándole a naranja, ¿no? Un amarillo doradón, ¿no? Y estos amarillos dorados le dan un contexto muy particular al colorido, por ejemplo, de un altar de muertos, ¿no? El elemento clave, la flor de cempasúchil, que no se usa en todos lados, pero sí es bastante común en el contexto de la fiesta del Día de Muertos, ¿no? En los pueblos indígenas, por ejemplo, del estado de Oaxaca, es mucho más común la recolección de flores silvestres, más que la compra de cempasúchil en el mercado, que sí lo venden, es salir al campo a recoger las flores que en ese momento están en el campo, y son flores anaranjadas o flores amarillas, ¿no? Y también algunos otros elementos que se han ido como heredando culturalmente y que también hay que tener como referente y explicar, ¿no? Por ejemplo, también aquí en Oaxaca, que es donde estamos ahora, no se entendería un altar de muertos sin un arco floral, ¿no? Y ese arco floral es porque es el umbral, porque si no, no hay puerta, no hay manera de entrar, ¿no? El altar es una manera de llamar a los difuntos, católicamente dicho, fieles difuntos, ¿no? Que regresan del más allá porque tienen en una noche la oportunidad de estar en contacto nuevamente con sus seres queridos. Ese es, digamos, el contexto más importante de la Noche de Muertos, ¿no? Vienen, se apersonan espiritualmente los ancestros y por una noche conviven con los vivos, ¿no? Entonces, esto en la cabeza de cualquier otro latinoamericano puede sonar aterrador, ¿no? Se van a venir los fantasmas, ¿no? No vienen los fantasmas. Es la creencia firme de que la abuelita va a entrar otra vez por esa puerta, ¿no?
Entonces lo que la gente hace es que fundamentalmente las familias más conservadoras, digamos, de las tradiciones, lo que hacen es que rezan. O sea, lo que se reza es un rosario, ¿no? O muchos rosarios, porque a lo largo de la noche, lo que se acostumbra, por ejemplo, en muchos pueblos de Michoacán o de Oaxaca, de Puebla, es que se hacen visitas. Entonces, cada familia pone un altar, pero el altar no es solamente para la familia, sino es para el contexto de la comunidad en donde está ese altar. Y la gente tiene, digamos, la obligación moral de ir a visitar las casas de los parientes y de los amigos para dar un rezo en honor de los fieles difuntos que en ese momento están visitando esa casa. Entonces, lo que la gente suele hacer es lista de difuntos, y cuando están ante el altar y están rezando, empiezan a leer los nombres de las personas que están recordando, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se rememoran leyendo el nombre del ser querido o del ancestro que quieren recordar, ¿no? Y después de eso se invita a los presentes a recoger los muertos, es decir, a acercarse al altar y escoger de lo que hay en el altar, pues lo que quieran, ya sean las frutas, los elotes, los dulces, la cerveza o el mezcal, ¿no? Dependiendo del contexto de cada lugar. Y eso es a lo que se le llama levantar muertos, ¿no? Pero cuando sucede eso, por ejemplo, te digo, estoy hablando de la tradición particular de Oaxaca, sale ese grupo de familiares o de amigos y la familia vuelve a vestir el altar. O sea, vuelves a poner otra vez otra ofrenda para otra familia que llegue, y así es toda la noche. Desde las 6, 7 de la tarde del día anterior hasta que amanece al otro día. Es por eso que los altares, a diferencia de lo que muchos creen, no se ponen con una semana de anticipación y el mole termina todo ahí hecho costra, ¿no? No, el altar se pone esa misma noche, con la participación de toda la familia, y todo está fresco. Y entonces, en la medida en que van llegando y se lo van llevando, y vuelves es decir, el altar se pone 5 o 6 veces durante una noche, ¿no? Y es una ofrenda viva, exactamente. Inclusive aquí en Oaxaca hay muchos lugares en donde se acostumbra a llevar costales, porque no te basta una bolsa de la cantidad de cosas que recolectas en una noche, ¿no? Y eso es la comida que la gente come al otro día. Entonces, si bien es de la noche del 1 al 2, o sea, de la fiesta de Todos Santos a la de los fieles difuntos, ¿no? Y al otro día, el día 2, es cuando se acude a los panteones a regresar o a acompañar a los seres queridos a que regresen a sus sepulturas, ¿no? Y claro que son ceremonias o momentos de mucho sentimiento, ¿no? Y ahí se lleva la música, etcétera, ¿no? Hay lugares, como en el caso de Michoacán y también en algunos lugares de la Ciudad de México, en donde todo eso se hace en el propio panteón. En lugares como Oaxaca no se acostumbra a eso, pero en otros lugares sí, ¿no? Janitzio es emblemático, Mixquic, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque, bueno, uno dice, ni siquiera espero, o sea, yo ya necesito estar en contacto con mi ser querido, ¿no? Entonces, a donde van es al panteón, y ahí llevan el mezcal, el aguardiente, el tequila, los mariachis, y lo que tengan que llevar para estar en concordancia con sus seres queridos, ¿no? Ya después de todo esto viene la tradición, por ejemplo, de tener muerteadas, de tener desfiles, de tener carnavales, ¿no? Y lo que pasa es que en cada lugar tiene sus particularidades y son genuinas, porque mucha gente dice, no, eso ya es invento, ¿no? Eso ya está como muy armadito para el agente 007, ¿no? Claro, en realidad hay transformaciones, hay nuevos usos, hay nuevas aficiones, ¿no? Y hay cosas que, pues, a la juventud le mueven más y le emocionan más que lo que se había hecho hasta hace algunos años, ¿no? Pero así nacen las tradiciones. También hay que, creo yo, ser un poco flexibles en ese sentido. Hay una cultura en movimiento y hay que aceptar que así es. Además, estas expresiones, como en el caso de la Ciudad de México, se vuelven monumentales, ¿no? Pero ya desde Diego Rivera, en el Anahuacalli, se hacían altares monumentales. Tampoco es algo que empezó ayer, ¿no? Esto tiene más de 80 años haciéndose en la Ciudad de México. Los altares del Zócalo, es que, bueno, en la Ciudad de México, que no es grande, ¿no? Hasta las tortas son enormes, ¿no? Y hay que comprender que la Ciudad de México tampoco se conforma con, ¿no? Ahora que hay estos grandes desfiles de mariposas monarca en el Paseo de la Reforma, claro que tiene sus críticas y claro que tiene sus detractores, pero creo que también la gente tiene derecho a expresarse, a celebrar y a divertirse de la manera en que lo crea mejor, ¿no? Aquí en Oaxaca particularmente están las muerteadas y, digamos, se dividen en dos momentos, ¿no? Uno, que son como recorridos por las calles del barrio, en donde todo el mundo se disfraza.
Entonces, ahí hay una simbiosis con el Halloween, ¿no? Por ejemplo, porque el Halloween es de disfrazarse. Pero eso del Halloween, que ahora está también muy, muy mezclado con la tradición de la celebración de Día de Muertos en México, en lugares como Oaxaca no se empezaron a hacer estos carnavales de barrio hace 10 años. Eso ha existido desde el siglo XIX, quizás desde antes, ¿no? ¿Y de qué se disfrazaban? Pues de calaveras, ¿no? Que era como lo más tradicional. Ahora se ponen la máscara de Frankenstein también, ¿no? Porque estamos en esa simbiosis. Esa es la primera parte, y la segunda parte es una representación teatral. De lo que se trata es de hacer mofa de la muerte, ¿no? Esa representación teatral, que es un teatro muy popular, es un teatro de improvisación y es un teatro pícaro, ¿no? Que desafortunadamente en algunos momentos, yo creo que también por influencia de los medios de comunicación, suele hacerse vulgar, ¿no? Porque de la picardía a la vulgaridad a veces hay un paso, pero cuando se hace en este contexto de lo pícaro, de lo espontáneo, resulta muy bonito ver a la gente del barrio haciendo diferentes representaciones, ¿no? Hay como ciertos personajes que son fijos, como el de la muerte, como el del diablo, como el del ángel, porque lo que hacen es que se pelean al muerto, ¿no? Entonces siempre hay un diablo que se lo quiere llevar al infierno y siempre hay un ángel que se lo quiere llevar al cielo, y pues hay que también ver el contexto en el que muere la persona. Normalmente escenifican la muerte de una persona. Hay un doctor que lo quiere salvar, hay una enfermera que coquetea más de lo que cuida al muerto o al enfermo, ¿no? Y eso lo hace como muy divertido y a la gente le encanta, ¿no? Esto de las muerteadas, las representaciones teatrales, la gente ya hasta se programa para estar presente en esos momentos, ¿no?